fascia extramuscular, ok. Tenemos que la fascia extramuscular es tejido conectivo, blanco, liso. La cápsula de Tenon está por debajo de la conjuntiva y va a envolver el globo ocular y los músculos extraoculares. Y esta delicada membrana va a dividir el contenido orbitario aislando el globo ocular y a los músculos extraoculares de la grasa. Entonces, otra estructura facial interconectada con la cápsula de Tenon es la manga muscular o las poleas de los músculos extraoculares que van a suspender a estos músculos. Entonces, bueno, eh, aquí podemos evidenciar ahorita después que se hace la incisión, cómo está esta fascia extramuscular, que literalmente sí es blanca como la describe, eh, y vemos cómo vamos a tener cómo está adherida a todo lo que es las estructuras. Aquí ya vemos que ya se había divulsionado un poco y aquí vemos cómo esta fascia también va a cubrir a los músculos Pásame una como pinza con está en hielo. esta imagen. Y aquí lo podemos ver ya más gráficamente, en donde tenemos aquí una serie de cortes coronales a distintos niveles, el 1 más superficial, el 2 y el 3, en donde podemos evidenciar que vamos a tener, digamos, las relaciones. Fíjense que lo que yo les mencioné, que a nivel del recto medio, el recto medio no tiene como esas relaciones con los músculos oblicuos, como es en el caso del recto superior, que está en amplia relación con el oblicuo superior, y el recto inferior con el oblicuo inferior y el recto lateral. Y vemos cómo esta fascia, vamos a tener que estas poleas van a envolver per se al músculo y además van a tener relaciones hacia la órbita, ¿ok? Y vamos a tener que cada uno de los músculos rectos pasa a través de este sistema de poleas que consta de un anillo o manga de músculo liso. Entonces, la polea del músculo recto medial va a tener el tejido conectivo más fibroblástico y las poleas musculares se van a conectar a la capa que les mencioné, a la capa orbital. Es decir, que estas poleas están en amplio contacto con la órbita. ¿Ok? Y además está en contacto con los músculos extraculares adyacentes y en la cápsula de T, como lo podemos evidenciar aquí en esta imagen. Entonces, aquí podemos evidenciar que, o sea, la cápsula de T no per se tiene sus conexiones con la órbita y con el músculo. Aquí podemos ver en esta imagen lo que es el septum intermuscular, en donde vemos que de color rojo está el músculo y de color rosado está el septum. Entonces este tejido delgado se encuentra intercalado entre la conjuntiva y la esclera y se extiende entre los músculos rectos. Entonces durante la cirugía el tabique intermuscular se puede identificar como una membrana blanquecina a cada lado de los músculos rectos, y cuando se eleva con los ganchos musculares, el tabique intermuscular va a tomar una apariencia de alas de mantarraya, como se ve en la imagen, y se puede hacer una incisión de forma segura durante la cirugía de estrabismo, ya que no es una barrera para la grasa orbital. También vamos a ver aquí lo que es la cápsula del terno anterior, que es la membrana, está a nivel subconjuntival anterior, anterior a las inserciones musculares, y avanza con el tabique intermuscular y se fusiona con la conjuntiva de 2 a 3 milímetros posterior al limbo esclerocorneal. Y la cápsula de tenón posterior, que bueno, aquí la quise resaltar un poquito con rosadito, pero no se ve tanto. Tenemos que este tejido va a recubrir el globo ocular posterior y funciona para separar la grasa orbitaria de la esclera. Entonces, justo anterior al ecuador del ojo, los 4 músculos rectos van a penetrar en la cápsula de Tenon y quedan rodeados de grasa orbitaria intra y extraconal. Entonces, aquí vamos a tener que la cápsula de Tenon se va a unir con la cápsula del recto para formar una polea muscular o manga muscular. Y además de esto, vamos a tener ligamentos de control. Entonces, los ligamentos de control son probablemente las bandas que conectan las fibras musculares como tal a la polea. Entonces, en el caso de los músculos recto superior e inferior, vamos a tener que estos ligamentos van a conectar con el músculo elevador y con los músculos el complejo de retracción del párpado inferior, respectivamente. Entonces, cuando una resección
de los músculos rectos verticales va a requerir la eliminación de estos ligamentos para evitar que hayan cambios con respecto a la fisura palpebral. Ya hablando de la irrigación de los músculos y segmento anterior, vamos a tener, a grosso modo, vamos a tener la que es la arteria oftálmica, que va a dar su rama a la arteria central de la retina, pero dentro de sus ramas vamos a tener lo que es la rama lagrimal, que ella va a aportar irrigación al recto lateral. Pero tenemos que la rama muscular es importante porque vamos a tener una rama muscular superior e inferior. La superior va a irrigar al elevador del párpado superior, recto lateral, y y recto medio, mientras que el inferior va a irrigar el músculo oblicuo inferior, recto inferior, ¿ok? Y oblicuo inferior. Pero tenemos que estas arterias musculares son las que van a dar las ciliares anteriores, que son las que van a aportar la circulación a nivel del segmento anterior, ¿ok? Entonces vamos a tener que estas, en las arterias ciliares anteriores, que ya vemos que vienen de parte de las musculares, junto con los vasos conjuntivales y las arterias ciliares posteriores largas, aunque no les mencioné acá, vemos aquí las arterias ciliares posteriores largas, ellas van a formar, se van a conectar y van a formar el círculo arterial principal del iris. Además de esto, aquí podemos ver que el recto lateral es el único que va a aportar solamente una arteria ciliar, mientras que los demás músculos rectos van a aportar dos. Y podemos evidenciar aquí que los oblicuos no van a aportar irrigación al segmento anterior. Ya hablando de la fisiología de los músculos de los movimientos, vamos a tener los ejes de Fix, que vamos a tener que el eje el eje Z, que aquí vamos a evidenciar lo que es el movimiento, los movimientos horizontales, el eje de las X de movimientos verticales, y los movimientos torsionales vamos a ver que están a nivel del eje Y. Entonces vamos a tener que existen dos leyes, las leyes de Listing y de Donder. Entonces Listing dice que todas las posiciones de la mirada pueden lograrse mediante rotaciones alrededor de ejes que se encuentran dentro del plano de Listing. Mientras que la ley de Donder dice que, o sea, él relaciona la ley de Listing y establece que hay una orientación específica, tanto de la retina como de la córnea, para cada posición de la mirada. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver los planos de Listing y los diversos movimientos oculares. Importante tener en cuenta que los movimientos verticales en torno al eje X y al eje Z, tenemos que no hay ninguna modificación como tal de la córnea. Pero destacan de que en los movimientos ya en torno al eje Y, vamos a tener que ya hay una modificación acerca de lo que es la orientación específica de la córnea, donde hay una torsión, ¿ok? Y ya adentrándonos con lo que es la ley de Sherrington, es la relación entre los músculos agonistas, que son los que contraen, y los músculos antagonistas, que son los que relajan. Y, o es la llamada inervación recíproca. Aquí podemos ver un electromiograma en donde vamos a tener aquí cómo la amplitud va a aumentar en en el músculo agonista y disminuir en lo que es el músculo antagonista. Y aquí podemos ver en este gráfico que el recto medial, o sea, el agonista y el antagonista correspondiente. Aquí podemos ver el recto medial con respecto al recto lateral superior con el inferior y el oblicuo superior con el oblicuo inferior. Entonces, hablando ya de los músculos sinergistas, tenemos que los músculos del mismo ojo son músculos del mismo ojo que van a actuar para mover el ojo en la misma dirección. Y los músculos van a tener acciones comunes. Entonces, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, en la subproducción, vamos a tener que tenemos la acción del músculo recto superior, pero también del oblicuo inferior. Y así sucesivamente con las diversas ducciones. Entonces vamos a tener que son músculos del mismo ojo que van a ayudar a mover el ojo en la misma dirección. Uno de los reflejos que quise destacar acá, tenemos uno de los reflejos oculomotores, tenemos el reflejo vestibulo ocular, en donde básicamente tenemos que ante el movimiento va a funcionar para mantener los ojos firmes cuando la cabeza se mueve. Entonces, por ejemplo, en esta imagen en donde la cabeza se mueve hacia la izquierda, vemos que la cabeza se mueve
hacia la izquierda, no, hacia la derecha, viendo los conductos semicirculares atrás. La cabeza se mueve hacia la derecha, ¿ok? Y eso va a generar un estímulo a nivel del núcleo vestibular. El núcleo vestibular va a activar al fascículo longitudinal medial y él va a activar tanto al núcleo en el mesencéfalo del oculomotor para inervar el recto medio del ojo derecho, como el núcleo del nervio abducens del ojo izquierdo para mover ambos ojos hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces el movimiento de los ojos va a ser contrario al movimiento de la cabeza. Esto se va a realizar para poder seguir los objetivos. ¿Ok? Otro de los reflejos importantes es el reflejo ortostático, que aquí les traje un video de Gira la muestra, cabeza donde para este lado. básicamente en el caso de los Gira, músculos gira, gira. oblicuos, ellos van a tratar que en estos movimientos ortostáticos de mantener el ojo alineado. Entonces aquí podemos ver en esta parálisis del cuarto nervio, en donde podemos evidenciar aquí cómo no está presente su acción y el músculo, el ojo se eleva. También en esta imagen ocurre, pero en el ojo izquierdo de la paciente. Entonces, este es el reflejo, es la base de la prueba de inclinación de la cabeza de Wilczewski para determinar parálisis de músculos verticales. También tenemos lo que es la ley de Herring, en donde vamos a tener que los músculos se van a mover juntos en la misma dirección por los músculos yunta. Entonces esto se denomina, van a describir lo que es los movimientos de eversión, que ya los mencioné. Entonces los movimientos binoculares coordinados van a requerir una inervación simétrica de cada ojo. Entonces para cuando un ojo mira a la izquierda, el recto lateral izquierdo y los músculos mediales derechos se deben de contraer simultáneamente. Entonces los músculos recto, medial y lateral desde el ojo derecho se relajan. Entonces, esto es como que el principio de lo que es la mirada conjugada, en donde vamos a tener centros de la mirada conjugada, tanto para la mirada horizontal como para la mirada vertical. Entonces, en la mirada horizontal vamos a tener que estar a nivel de la protuberancia anular, lo que es la formación reticular continua paramediana, en donde básicamente se va a dar una conexión. ¿Para qué? Para activar tanto el músculo en este caso, en este movimiento de la mirada, se va a activar tanto el núcleo del oculomotor para inervar el músculo recto medio como el núcleo de la abducción para inervar el músculo recto lateral y inhibir los movimientos, los otros. Y mientras que en la mirada vertical, estos centros van a estar a nivel del mesencéfalo en el núcleo intersticial rostral dentro del fascículo longitudinal medial. Entonces aquí, por ejemplo, les traje un ejemplo. En el caso de la dirección del estímulo, vemos que el estímulo va hacia la derecha. Entonces podemos evidenciar aquí, a nivel de la protuberancia anular, lo que es la sustancia, la formación reticular continua paramediana, que ellos lo abrevian como PPRF, que vemos aquí hay unas fibritas rojas que ellas están a nivel de la protuberancia y van a estimular y van a estimular también a lo que es el fascículo longitudinal medial y ven aquí cómo tanto se activa tanto vamos a activar tanto a la contraria el músculo recto lateral de los derechos como el recto medio de los izquierdos. Y además de esto vamos a tener que esta sustancia reticular pontina también va a va a recibir información de la corteza visual frontal en el área 8. Y ahí vamos a tener el centro de control de la mirada contralateral. Es importante porque allí vamos a tener control tanto de los movimientos rápidos como de los movimientos de seguimiento. Entonces vamos a tener que, a la hora de tener alguna lesión a nivel del sistema nervioso central, podemos determinar dependiendo hacia dónde está la desviación de la mirada, en dónde debería de estar la lesión. Y bueno, así termino mi seminario. Si tienen alguna duda o algún aclarator, es bienvenido. A mí me pareció que estuvo muy bueno. Gracias. Me gustó mucho, sobre todo que hablaste hasta de la parte histológica de las fibras rápidas, del seguimiento sacárico, Sí, me quedé impresionado porque es tan perfecto y tan coordinado
todo hasta lo más mínimo para un movimiento ocular que, o sea, me pareció interesantísimo. Ujú. Sí, es Me encantó el impresionante que sea tan escenario, perfecto. Zaret. Me gustó muchísimo y sobre todo que yo por lo menos ahorita estoy trabajando en la parte aeronáutica. Estas Ujú. respuestas tan violentas Ajá. son muy importantes porque esa sincronía, visión, mano, movimiento ocular, o sea, son instantes, son segundos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo con los pilotos, es Ujú. muy importante ese movimiento sincrónico de Ujú. visión y es imperceptible. Entonces, es súper valioso, de verdad que bien bonito, bello, me gustó todo. Gracias. Y también los centros de la, debería ser algo más profundo, pero estos centros de mirada conjugada también tienen su grado de complejidad y son todos prácticamente. Donde ese control central es súper importante también. Sí, uno lo estudia y se queda maravillado de lo perfecto que es. Ujú. Bueno, entonces yo Bueno, creo que estamos listos. Te vamos a extrañar mañana, Jaycee. Pásala bien Ay, por donde sí. estés. Cónchale, no puedo ir, pero bueno, no Bueno, puedo. te contaremos, te contaremos. Y nada, nos vemos mañana, Lili Rom y Sare, que tú vas a estar allá un ratico, ¿no? sí, aquí yo voy mañana a las 8:30. Ok. Bueno, descansen, hasta mañana. Gracias por estar Mañana. aquí. Chao. Bye.